Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido en este momento? Es un gusto para mí saludarte en este día y darte la bienvenida nuevamente, ¿verdad? Aquí a mi página Aliento de Vida. Ya estamos listos para poder compartir el mensaje de Dios para este momento, lo que Él pues ha querido que nosotros compartamos ahora. Recordemos que estamos estudiando el libro de los Hechos, así que ahora pues ya estamos aquí dispuestos y espero pues que tú también, ¿verdad? Vengas con tu corazón dispuesto y preparado para poder recibir lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Así que vamos a orar en este momento antes de iniciar con lo que Dios pues ha querido que nosotros expongamos ahora. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por un día más, por un momento más que nos permites estar en este lugar, Señor, ya listos para compartir, Señor, este mensaje, esta enseñanza correspondiente al libro de los Hechos, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, que seas tú, Señor, tomando el control de cada una de las palabras que se van a expresar en este día, Señor, y de cada corazón. Prepara cada semilla donde se va a cimentar esta palabra, que no se pierda, sino que pueda cumplir el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, libro de los Hechos. Continuamos ahorita, ¿verdad? Hablando acerca de ello. Y bueno, vamos a enfocarnos en dos capítulos ahora, y es en el capítulo 8 y el capítulo 9. Vamos a hablar de dos personajes que específicamente resaltan en esos dos capítulos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ellos hacían, cómo es que ellos tomaban en cuenta, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo les ordenó al momento de ascender a los cielos. Pero vamos a irnos ya al tema de este día, y el tema es comenzando una vida nueva. Amén. Comenzando una vida nueva. Y eso es lo que vamos a hablar. Porque hoy vamos a entender qué es lo que pasa cuando alguien ha nacido de nuevo. Dice la Biblia de que nosotros nacimos de nuevo cuando venimos y reconocemos a Jesús en nuestro corazón. Le pasó a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, cuando leemos ahí en los 4 evangelios, allá cuando le dice, bueno, ¿cómo es posible que uno siendo viejo pueda venir y entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede ser eso? Nicodemo no comprendía, no entendía que lo que se estaba hablando ahí, lo que Jesús estaba expresando, era de manera espiritual. Recordemos que el pecado a nosotros nos coloca en una posición de muerte eterna. Pero cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesús y nos arrepentimos, ¿verdad? Le pedimos perdón y le damos la oportunidad de que Él muera en nuestro corazón y lo selle con su Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos derecho a la vida eterna y nacemos de nuevo. Desde ese momento, somos un bebé espiritual, pero poco a poco vamos creciendo conforme vamos teniendo esa vida, vamos avanzando en lo que es el cristianismo, en lo que es el conocer de la palabra de Dios, lo que es tener esa comunión con nuestro Dios. Vamos nosotros creciendo espiritualmente, tanto en conocimiento como en experiencia, ¿verdad? De acuerdo a las pruebas que nosotros podamos ir afrontando. Amén. Entonces Dios dice, vamos, desde ese momento, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesús, todo es nuevo en nuestra vida. Amén. Entonces dice aquí, comenzando una nueva vida. Yo no sé cuántos de aquí, los que puedan estar escuchando, los que van a escuchar posteriormente este video, quiénes son los que quieren comenzar una vida nueva, que ya no quieren estar con aquellas circunstancias que han estado hasta ahora. No sé cuántos de los que están aquí verdaderamente quieren ya pasar la página, ¿verdad? De ciertas experiencias del pasado que ya no se sienten tan agradables, o cerrar el capítulo, ¿verdad? De tu libro y volver a empezar un capítulo nuevo con aspectos diferentes, ¿verdad? Que podamos venir y lograr todos aquellos propósitos que nosotros nos planteamos en nuestra vida. Amén. Yo creo que eso, bueno, nosotros venir y tratar la manera y querer, ¿verdad? Realizar nuestra vida y poder obtener, ¿verdad? Todo aquello que hasta ahorita no hemos logrado, ¿verdad? Poder conquistar esos propósitos, esas metas, ¿verdad? Y poder avanzar dejando atrás el pasado. ¿Amén? Entonces ahora dice, comenzando una vida nueva. Solamente con esta expresión yo puedo hablarte de mucho. Amén. Comenzando una vida nueva. Es que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos olvidemos del pasado, que dejemos de pensar tanto en el pasado. Pues no podemos hacer nada por lo que ya pasó, ¿verdad? Pero sí podemos avanzar, podemos continuar, podemos procurar
no cometer los mismos errores, ¿verdad? Sino que avanzar para poder venir y poder conquistar todas nuestras metas y sueños y propósitos que Dios pone en nuestra vida, aquellas asignaciones que Dios establece en nuestra vida, hacerlas, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder tener esos productos, ¿verdad?, que realmente queremos de ello. Bueno, entonces vamos ahora ya a poner una porción básica aquí, ¿verdad? Quiero que vayamos a Hechos 9:20, ¿verdad? Hechos 9:20 dice de la siguiente manera: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En este momento estamos hablando, ¿verdad?, específicamente lo que es el contexto. Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos hablando del 9. No estamos hablando, sí, de la conversión de Saulo, ¿verdad? De la conversión de Saulo. Estamos hablando, se está refiriendo específicamente a este personaje, pero todos los demás, los apóstoles, todos ellos hicieron la misma función. Todos ellos comenzaron a predicar el evangelio, aquel mensaje de salvación, aquel mensaje que cambia la vida de todo ser humano, ¿verdad? Empezaron a venir y a compartir por todas partes donde ellos iban, ¿verdad?, a compartir ese poderoso mensaje. Pero ¿cómo lo hicieron eso? Dice que enseguida. A mí me llama la atención esa palabrita que dice enseguida comenzaron a hablar. O sea, no fue de que nos convertimos, ¿verdad? Si recibimos a Jesús, vamos a esperar unos 5 años o no sé cuántos años, cuando nos sintamos ya un poco ya seguritos, ¿verdad? Bien, para poder ir a compartir el mensaje, vamos a esperar. No, ellos dijeron enseguida, o sea, a lo más que empezaron, es que es algo que una persona cuando recibe a Jesús, pueden entenderme los que tienen a Jesús, que cuando han recibido a Jesús, empieza aquella situación que se le llama el primer amor. ¿Y qué significa eso? Nosotros le decimos el primer amor porque es como que te enciendes y es como que, ¿qué hago? Pues yo quiero hacer algo para el Señor, ¿a dónde le sirvo? ¿A dónde puedo ir a predicar? ¿A dónde le puedo decir a la gente qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, que me ha cambiado, que me ha perdonado, que me ha liberado? ¿A quién le tengo que decir? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Y esa gente no hay a dónde venir, ¿verdad? Y servir en la iglesia, se involucra en todos los ministerios de la iglesia donde pueda congregarse, porque es una persona que está encendida, está apasionada por Dios, ¿verdad? Lastimosamente con los años, la iglesia empieza a desvanecerse, la iglesia empieza a enfriarse, ¿verdad? Conforme van pasando los años, y no debería de ser así. Nosotros no deberíamos de ser así, porque realmente deberíamos de ir a cada vez que van los años, deberíamos de apasionarnos más por Dios, porque cada año que pasa se supone que le conocemos más, ¿verdad? Cada año que pasa se supone que nosotros pues estamos más cerca de Dios, le conocemos más, sabemos cuál es su proceder, y por eso debemos de estar más enamorados y más apasionados por Él. Pero muchas veces es al contrario, entre más tiempo tenemos de estar en el cristianismo, como que nos vamos acomodando y nos vamos quedando ahí como que ya enfriados, ¿verdad? Ya no queremos hacer nada, y me imagino que eso es tal vez por los procesos que muchas veces pasamos. No todos, ¿verdad?, podemos venir y retomar un proceso y poderlo ver de la misma manera. No tenemos la misma perspectiva de poder decir, bueno, esta situación está difícil, pero algo bueno voy a sacar de esa circunstancia. Algo Dios va a hacer en mi vida, algo va a fortalecer, algo va a cambiar en mi vida, y algo va a surgir para bien. No todos podemos pensar de igual manera, y otros pueden decir, bueno, no, yo aquí ya quedé, no, es que el Señor como viene y me manda esos procesos, es que el Señor no me ama, es que mejor, algunos hasta pueden apostatar de la fe, ¿verdad? Porque pueden decir, bueno, es que estar en el cristianismo, no, eso es muy pesado, no, eso no es para mí, ¿verdad? Hay quienes pueden hasta apostatar de la fe conforme van pasando los tiempos. Pero una gente que ha iniciado está apasionada por Dios. No importa las horas que sean, es como la persona que se ha enamorado de alguien, que no le importa la hora que sea, esa persona, ese caballero está donde esa señorita, ¿verdad? La busca y ahí está pendiente. Y ahí está, no importa las horas que sean, ahí puede estar todo el tiempo. Pero cuando la lleva de visita, ¿va? Cuando ya los padres pasan y van viendo el reloj y le hacen
ya el caballero sabe que tiene que retirarse. Pero no siente el tiempo, no le importa que después tenga que irse a pie a su casa porque no hay transporte. No le importa, ¿verdad? Sino que esa persona está apasionada y está enamorada por esa persona. No sabe, no le importan los obstáculos, lo que pueda suceder en el camino. No le importa nada de eso, lo que pueda surgir en su vida en ese momento. No le importa porque él está enamorado de esa persona. Y así mismo es cuando estamos enamorados de Dios. No importa los obstáculos, no importa las tormentas, no importa los tropiezos. Es un amor que no podemos dejarlo, ¿verdad? Porque es el amor de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Es el amor de que Él vino y nos cubrió, ¿verdad? Con su sangre bendita. Entonces, por eso no podemos nosotros dejar de amar a nuestro Señor, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y nos ha otorgado esa vida eterna. Amén. Entonces, por eso dicen ellos aquí estaban apasionados de inmediato. De inmediato predicaban a Cristo en la sinagoga diciendo que ese era el Hijo de Dios, lo que había hecho en sus vidas, lo que habían escuchado hablar de Jesús. Los discípulos que habían andado con Jesús andaban dando testimonio de lo que Él hacía, de quién era, de lo que Él hablaba. Andaban dando testimonio a todas esas personas donde quiera que iban ellos. Ahí andaban predicando acerca de Jesús, acerca de lo que habían visto de Él, porque le conocían. Amén. Cuando uno conoce a alguien, uno habla de esa persona y respeta y defiende a esa persona porque la conoce. Amén. Y entonces, así era ellos. Ellos conocían a Jesús, habían andado con Jesús, hablaban de Jesús, hablaban de lo que Jesús decía. El mismo mensaje de Jesús es el mismo mensaje que ellos predicaban. Y ahí andaban todos ellos, no afanosos, sino que andaban deleitándose, ¿verdad? Compartiendo a toda persona lo que es el mensaje de Dios, ¿verdad? Qué poderoso es eso, ¿verdad? Yo te invito ahora que si tú no puedes, que si nunca has ido a hablarle a alguien, que lo hagas. Y tú puedes decir, ¿cómo puedo empezar? Hablábamos de la vez anterior, ¿verdad? Primero los de tu casa, ¿verdad? Tu padre, tu madre, tú puedes venir y decirle, mire, la Biblia dice de esto, ¿verdad? Y cuando vamos leyendo la Biblia, vamos viendo ciertas citas bíblicas que podemos irlas marcando, las cuales Dios nos ha hablado, y de esas podemos compartir con nuestros seres queridos. Podemos compartir de cómo nos sentimos, ¿verdad? Ahora que hemos venido a Jesús. ¿Cómo es que nos sentimos ahora que le hemos abierto el corazón a Jesús y los cambios que obviamente en los primeros que tienen que ver los cambios de nosotros son los que habitan con nosotros, ¿verdad? Los que están en nuestra casa son los primeros que ven los cambios que acontecen en nuestra vida cuando es Dios quien nos apasiona, cuando es Dios quien nos enamora, ¿verdad? Y nos tiene ahí pues apasionados haciendo su voluntad. Nosotros le obedecemos porque le amamos, ¿verdad? Entonces, ellos son los primeros en ver los resultados de los cambios que hay en una persona, ¿verdad? Y qué bueno es eso. Es mejor así, porque al principio le dice Jesús a los discípulos, vayan a predicar y si es posible, hablen. Entonces eso quiere decir que solo con el testimonio, con la presencia de una persona, de cómo es su conducta, puede hablar de Dios. Amén. A veces no hay necesidad de abrir la boca, con solo el testimonio de ver que la persona cómo actúa, cómo es en su fruto del Espíritu, cómo es para con las demás personas. Ahí se puede demostrar lo que es el amor de Dios y que ha nacido de nuevo. Entonces, qué importante es eso. ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo iniciar? Bueno, ahora se ve mucho esto de los medios de comunicación, las redes sociales. Muchas veces compartimos tantas cosas, ¿verdad? Pero qué bendición es que alguien venga y tome una cita bíblica y diga, esta cita bíblica me parece, me gusta y la voy a compartir con las demás personas. Y vienes tú y escribes esa esa porción bíblica, escribes un mensaje bíblico, ¿verdad? O si no, pues a veces hay camisas, ¿verdad? Que tienen mensajes bíblicos, que tienen porciones bíblicas y de esa manera está también contribuyendo a predicar el evangelio, como también entregar unos trataditos, ¿verdad? Yo aquí tengo algunos, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando de trataditos, yo tengo de estos trataditos, ¿verdad? Yo cuando salgo, ¿verdad? Yo reparto, ¿verdad? Algunos cuando voy a predicar o a veces cuando solamente voy cruzando, pasando por ahí, ¿verdad? Solamente voy compartiendo, ¿verdad? Algunos de estos trataditos a las personas que tienen aquí,
tienen mensajes bíblicos y citas bíblicas. De esta manera, también nosotros podemos compartir el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Hay muchas personas que sí quieren hacerlo, pero no hayan cómo empezar, ¿verdad? Y esta es la forma más fácil de empezar. Venir y repartir estos trataditos, orar por ellos para que la gente que los lea sea el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahí haciendo la labor en tu casa, ¿verdad? Con tus familiares, con alguna porción bíblica que tú has leído en el día, ¿verdad? Y te llama la atención, puedes compartirla con tus amigos, ¿verdad? Que son personas que tienes mayor accesibilidad, que tienes mayor confianza. Así es como se puede empezar. Y después ir a aquellos a quienes no conocemos, ¿verdad? Donde ya le tenemos que presentar un mensaje ya un poquito más específico de lo que es el plan de salvación, ¿verdad? Pero ya eso es con el tiempo, ¿verdad? Como se va adquiriendo, ¿verdad? Lo que se va a decir. Entonces, y el Espíritu Santo también va guiando, ¿verdad? Va guiando cómo se debe de realizar esa evangelización a las personas que muchas veces no conocemos, pero que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Amén. Pues entonces aquí podemos ver apasionados ellos predicando y nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿verdad? En estos tiempos. Bueno, vamos a hablar de dos personajes y el primero de ellos es Saulo. Saulo que después se llamó Pablo, ¿verdad? Pero vamos a irnos aquí al 9:3:5, ¿verdad? 9:3:5. Vamos a hablar aquí de la conversión de Saulo. ¿Cómo es que fue esta conversión? ¿Verdad? Dice aquí en el 9:3:5 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Amén. Saulo era un acérrimo perseguidor de la iglesia. Saulo era de aquellas personas que odiaban a los cristianos, que los andaba buscando para matarlos, ¿verdad? Los apedreaba, los azotaba, los encarcelaba, ¿verdad? Y los mataba a los cristianos. Pero en esta ocasión, ya después de lo que sucedió con Esteban, ¿verdad? Que acordamos que a Esteban lo apedrearon y la ropa de Esteban la pusieron a los pies de Saulo. Después de eso, Saulo siguió su camino, ¿verdad? Dice aquí, para Damasco, ¿verdad? Pero dice acá, como acabamos de leer, que le rodeó, ¿verdad? Una tremenda luz, la luz de Jesús, o sea, él se le presentó y ahí podemos leer la porción bíblica, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Es que cuando la persona cree que le está haciendo daño a un hijo de Dios y realmente no es a un hijo de Dios, aquel que está predicando el evangelio, aquel que está sirviendo a Dios, aquel que está honrando el nombre de Dios y sirviéndole a Dios, la persona que se levanta contra alguien que es hijo de Dios, que es cristiano, no está peleando con esa persona, está peleando con Dios mismo. Porque esa persona está en obediencia a Dios, está sirviendo, le está predicando, está evangelizando, está adorando, no sé, independientemente de qué asignación esta persona tenga dentro de lo que es la obra de Dios, ¿verdad? Porque así como hay personas que tienen sus labores en lo que es al exterior, como por ejemplo médicos, abogados, ¿verdad? Ingenieros, todos ellos, no todos son llamados al ministerio, pero hay hijos de Dios también dentro de esas áreas, ¿verdad? Pero los que están destinados al ministerio, con mucha más razón, Dios tiene ahí el control y el cuidado de cada una de esas personas. Y cuando alguien viene y se levanta contra alguien que está cumpliendo la misión de Dios, que es de predicar el evangelio, no lo está haciendo contra esa persona. Por eso dice la Biblia ahí, anduve hambriento y no me diste de comer, ¿verdad? Ahí andaba y no me viste. Y dicen los discípulos, ¿cuándo, maestro, dices que hicimos esto? Cuando tú lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Amén. ¿Por qué? Porque él es el que está ahí al control y al cuidado de cada uno de sus hijos, de aquellos que predican el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque son los voceros de Dios. Amén. Los hijos de Dios son aquellos que llevan el mensaje, que transmiten el mensaje a las demás personas. Entonces, por eso dice ahí, ¿por qué me persigues? Le dice a Saulo. Y Saulo no estaba persiguiendo a Jesús.
Saulo así literalmente estaba persiguiendo a la iglesia. Pero le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y entonces dice él ahí, ¿verdad? Que se cayó de su caballo, ¿verdad? Se cayó, ¿verdad? Y cayó sobre el suelo, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Quedó ciego. Él quedó ciego, no podía ver del gran resplandor que se le presentó. Se supone o se cree que en ese momento, ¿verdad? Saulo reconoció a Jesús cuando se le presentó y vio, ¿verdad? El gran poder de nuestro Señor Jesús. Se conmovió, ¿verdad? Y se cree que en ese momento él reconoció a Jesús como Señor de su vida y en ese momento hubo una conversión para él radical. Porque Saulo tuvo una conversión radical. No es que cambiemos y tenemos ahí las cositas y son cristianos, pero todavía estamos haciendo los errores. Somos cristianos, pero no dejamos la bebida. Somos cristianos, pero no dejamos la fiesta. Somos cristianos, pero no dejamos las cosas que a Dios les agradan. Y que los cambios van en proceso. Eso es cierto. En algunas personas así es. Pero en este caso de Saulo fue un cambio radical. Es de aquellos de que, si antes era de aquellos que tenían un vicio de fumar, pero cuando aceptaron a Cristo de repente, ya no fuman. Porque Dios les quitó eso así, instantáneamente. Entonces, el Saulo fue uno de ellos. Perseguidor de la iglesia, pero tuvo un cambio radical desde el momento que vio ese gran resplandor. Y tanto que lo dejó ciego. Y se fue, ¿verdad? Dice que se fue a Damasco, ¿verdad? Donde estuvo 3 días. Iba camino a Damasco cuando lo encontró Jesús. De ahí estuvo en Damasco 3 días, pero estuvo ciego, ¿verdad? Y ahí le dice Dios a una persona llamada Ananías, le dice, mira, ve a la casa de Judas. Ahora, este Judas no es el mismo Judas del que estamos hablando, de los discípulos, este es otro Judas. Ve a la casa de Judas, le dice, porque ahí hay uno, ¿verdad? Que yo he elegido para que cumpla mi propósito. Está ciego, quiero que vayas a orar por él y que le impongas las manos. Y él orando le dijo, pero Señor, esta persona es alguien que lo están persiguiendo, es alguien que es un delincuente, es alguien que, o sea, le tenía temor. Pero le dijo que fuera porque él iba a cumplir un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ahí está en el 9:15. ¿Cuál es el propósito para lo cual Jesús se le presentó a Saulo en esa ocasión? Dice, el Señor le dijo, ve porque le he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los judíos y de los reyes y los hijos de Israel. Amén. A gentiles, reyes e hijos de Israel. Mira a quienes iba a predicarles él. Iba a predicar a los judíos, a los gentiles y a los reyes. O sea, en pocas palabras, a todos, ¿verdad? Él estaba que les iba a llevar el mensaje a estas personas. Para eso Dios escogió a esta persona que cualquiera puede decir, no, esa persona no está calificada. No, esa persona no debe ir porque su testimonio ha sido un perseguidor de la iglesia. ¿Cómo es que esta persona va a venir y va a ir a predicarle a toda esta gente? Cualquiera puede haber, no, en nuestro caso creo que todos hubiéramos dicho eso, ¿verdad? En nuestros tiempos quizás eso hubiéramos dicho, pero aquí esta persona le dijo, no, tienes que ir a orar por él porque yo le he escogido para esto, le dice el Señor. Y Ananías fue, y Saulo dice, y le dice todavía, está orando, que no es aquel que es delincuente y todo eso. Y le dice, no, le dice, ve a la casa de Judas porque ahí está uno que está sin vista, pero está orando. Saulo estaba orando. Tenía 3 días, ¿verdad?, de estar en Damasco y estaba orando. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto nos cuesta orar a nosotros? Sí que nos cuesta orar a nosotros. Y la Biblia dice orar sin cesar. ¿Y cómo significa eso? Bueno, podemos orar así, con voz alta, ¿verdad? Que se oiga. Podemos orar también en silencio, ¿verdad? Solo con nuestra mente. Podemos orar también, ¿verdad? De diferentes maneras podemos seguir orando. Podemos ir en el bus o en el transporte, aquellos que viajan en transporte, van orando. Aquellos que van en vehículo propio pueden ir manejando, pueden ir en su mente conectado orando, ¿verdad? Podemos ir orando, platicando con Dios, platicando así como platicas con una persona.
estás platicando con Dios, aunque alguien te diga que estás loco porque estás hablando aparentemente solo, pero no estás hablando solo, estás hablando con Dios. Porque cuando alguien llega a una intimidad tan grande con Dios, hablas como hablar con un amigo. Amén. Entonces, él estaba orando. Me llama mucho la atención eso. Solo tenía 3 días de haber llegado a Damasco. No sé cuántos días se llevaba de donde Jesús lo encontró a Damasco, no sé cuántos días se pudo haber llevado, pero iba camino a Damasco, dice ahí. Pero tenía 3 días de estar y él estaba orando. Entonces, y no solamente eso, sino que cuando estaba orando, también Dios se le manifestó y dijo que iba a llegar un hombre a orar por él. Fíjate qué interesante eso. ¿Cuántos años tenía Saulo de haberse convertido a Dios? ¿Cuánto tiempo fue? Si es que nosotros pasamos años queriendo que Dios nos hable, queriendo tener visiones, queriendo tener sueños. Y este personaje solamente en unos días ya estaba hasta teniendo visiones en una oración de que lo que le iba a acontecer, de que iba a llegar un personaje llamado Ananías a orar por él. Y al otro también viene y hacen esa conexión. Y esto nos muestra a nosotros que en nuestra vida hay ciertas conexiones. Es que alguien, esto es lo que no les cuesta comprender a aquellos, ¿verdad?, que solamente piensan en lo lógico. Porque pensamos en lo lógico. Nosotros naturalmente, humanamente somos lógicos. Pero es que en lo espiritual, en lo sobrenatural, no cabe la lógica. Y Dios viene y te trae personas que son parte de tu equipo de trabajo. Son personas que trae Dios a tu vida para que trabajen contigo en lo que Dios ha destinado. Dios pone piezas claves en tu vida para que te impulsen a lograr tu propósito. Dios pone en tu vida parejas, relaciones. Dios elige tu pareja. Para los jóvenes que no tienen novia o novio, Dios elige sus parejas. Ellos deberían de orar por una pareja. Si no la tienen, ¿verdad? Aquellos que están solteros, Dios elige sus parejas. De acuerdo a lo que usted necesita, Dios elige sus parejas. Porque aquí vemos que Dios tiene conexiones y Dios conoce mejor qué es lo que tú necesitas. Amén. Muchas veces alguien está insistiendo y Dios ya dijo no. Dios ya dijo no y alguien está insistiendo en algo que no es, y eso lo que Dios dijo no nunca va a ser, ¿verdad? Pero lo que Dios dice que sí, aunque hayan diferentes dificultades, Dios siempre va a hacer que la palabra se cumpla cuando tú la crees, ¿verdad? Y eres capaz de poder cumplir esa palabra, o sea, de querer que esa palabra se cumpla, va a ser realidad en tu vida. Pero si tú no crees, pues aunque Dios te esté diciendo y aunque Dios te esté aclarando tantas veces, pero tú vas por otro camino, entonces ahí es donde se pierde, ¿verdad?, el mensaje que Dios te ha dado, donde se pierden las promesas que Dios ha dicho de ti. Pero cuando tú te permaneces firme a pesar de muchas dificultades, Dios siempre cumple esas promesas. Amén. Entonces, Dios tiene conexiones. Aquí podemos ver una. ¿Cuál fue la otra conexión de lo que te puedo expresar? Es cuando María iba a tener bebé, cuando iba a tener a Jesús. José era el prometido de María en ese entonces, en ese caso. José era el prometido de María y José dice que la quiso dejar, que silenciosamente se fue alejando, ¿verdad? Porque ella empezó a ver que estaba embarazada y dijo, bueno, ¿y cómo es esto si yo no le he tocado? Y ella diciendo, no, es que yo soy virgen, ¿verdad? Y él alejándose así poco a poco, dejándola silenciosamente. Y así como se le presentó el ángel a María para decirle, mira, bendita seas entre todas las mujeres, que iba a traer un hijo al mundo, que es el Salvador del mundo, Jesús. También vino y se le presentó a José diciéndole, mira, no temas aceptar a María porque lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. Es que Dios hace conexiones y eso es lo que la gente con lógica no puede comprender. Porque bien dice el apóstol Pablo más adelante cuando veamos los siguientes, las cartas de él, cuando dice es que las cosas de la carne no pueden discernir las cosas del Espíritu. Y para entender las cosas espirituales hay que andar espiritualmente, no de manera carnal. Porque entonces cuando nosotros andamos en la carne, todo nos enfrascamos en lo lógico, en lo normal, en lo natural, en lo que ya conocemos. Pero cuando ya estamos en la dimensión espiritual,
dice que para los que andan en la carne les parece locura. Por eso que algunos hijos de Dios nos llaman locos, porque nosotros creemos en las cosas sobrenaturales, espirituales, es otra dimensión. Es otra dimensión que yo te digo, mira, camina por aquí, pero ahí no hay ningún camino. Pero yo te digo caminar, porque si das el primer paso vas a llegar hasta el otro lado, allá donde quieres llegar. Pero usted lógicamente me puede decir, no, ¿cómo voy a yo dar el paso si aquí no veo ningún camino? Porque estás viéndolo lógicamente. Estás viendo todas tus circunstancias imposibles. Pero en el mundo espiritual tú ves todo realizado. Cuando tú ves algo espiritual, tú ves lo que no está, lo estás viendo ahí, aunque no esté. Por eso llaman locura a los que creemos en el poder sobrenatural. Pero si alguien no cree en ese poder, si no es capaz de lanzarse, como decimos nosotros, a entender ese poder sobrenatural, nunca va a poder entender las manifestaciones de Dios en su vida, porque Dios es un ser sobrenatural. Amén. Entonces, podemos ver esas conexiones, qué importante es poder tratar esto de manera espiritual, porque Saulo puede haber dicho, bueno, ¿y qué es esto? Como me pasó también a mí una vez, la primera vez que yo tuve una visión, dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y te lo voy a decir ahorita porque me está trayendo en esta mente para que tú veas cómo Dios reacciona. En este tiempo que fue el derrumbe de las colinas, yo no me acuerdo en qué año fue, el derrumbe de las colinas hubo un derrumbe y eran muchos muertos en esa ocasión. Yo sé, eso se dio mucho en las noticias. Parece entonces yo venía de trabajar y yo me recosté, estaba cansada. Y yo me recosté y cerré mis ojos. Y empecé a ver un montón de personas despedazadas así en lodo. Y dije, qué feo es esto, Dios mío, ¿qué pasa? Y abrí mis ojos asustada. Estaba como durmiéndome. Y decía yo, ¿y qué es esto? Decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y bueno, y volví a cerrar mis ojos, a ver lo mismo. 2 veces vi lo mismo. A la segunda vez yo dije, Señor, mira, yo me siento cansada, yo quiero dormir, pero es que no entendía qué estaba pasando. Yo no sabía que eso era una visión que Dios me estaba mostrando. Y yo, porque ya te dije que el Espíritu Santo es un ser respetuoso. Él llega hasta donde tú le das libertad que llegue. Yo en ese momento dije, Señor, yo tengo sueño. Y me volví a cerrar los ojos y me dormí. A los 2 días creo que fue, pasó el derrumbe. Y cuando veo las noticias, la misma imagen que el Señor me había mostrado a mí es la misma imagen que yo estaba viendo en las noticias. Y dije, Dios mío, yo me arrepentí. Porque dije, Dios mío, si yo hubiese sabido que eso era lo que estaba pasando, yo mejor hubiera permitido que Dios me diera toda la información que necesitaba tener. Tal vez hubiéramos hecho algo, ¿verdad? Pero como nosotros yo no sabía que eso era una visión, yo no entendía lo que era una visión, ¿verdad? Pero a mí me aconteció eso. Y aquí estoy viendo un apóstol Pablo, o Saulo ahorita en este caso, no se llamaba Pablo, no, que es Saulo, ¿verdad? Estaba teniendo una visión de lo que iba a acontecer cuando llegara Ananías. Y así sucedió. Llegó Ananías donde estaba él y él le dijo, sí, yo ya he visto, el Señor ya me mostró que tú ibas a venir a orar por mí. Y Saulo vino, y el Ananías vino, dice que le impuso las manos en sus ojos y empezó a orar y le salían como escamas de sus ojos. Aquí podemos ver en el 9, 17, 18. Dice aquí en el 9, 17, 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se apareció en el camino donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y qué sorprendente es esta, otras circunstancias. Tuvo la visión, pero no estaba lleno del Espíritu Santo. Porque ahí dice, vengo a orar por ti para que se te abran los ojos y para que sea lleno del Espíritu Santo. Pero aún así, Dios ya se le había manifestado. Le mostró lo que iba a acontecer. Le mostró la visión. Llegó ahí Ananías, oró por Saulo, ¿verdad? Y le cayeron las escamas de los ojos, ya podía ver, ya podía entender. Y eso muchas veces tiene también un significado espiritual, porque muchas veces nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales, pero no vemos espiritualmente lo que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios realmente quiere, el camino que
que nosotros debemos de tomar. Muchas veces no lo podemos ver, no podemos entender, no podemos ver la palabra de Dios, qué es lo que significa, no lo podemos entender, se nos ciega la porción bíblica solamente ahí como está, no podemos ver tras la letra qué es lo que hay, ese misterio espiritual. Y nuestros ojos espirituales son abiertos cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Ahí dice, ¿verdad? Para que se llenen. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos obrando a través del Espíritu y podemos entender todas las cosas y podemos ver aquello que antes no lo podíamos entender, no lo podíamos ver. Hay límites, porque hay circunstancias que Dios te dice, no quiero que veas ni entiendas, porque hay un propósito de Dios en ellos. Pero cuando tú realmente no puedes ver porque no estás lleno del Espíritu Santo, esa es otra cosa. Pero cuando Dios, a pesar de que tú estás lleno del Espíritu Santo y estás orando y estás diciendo, Señor, quiero entender las cosas, y dice, no quiero, Él es específico y habla, no quiero que entiendas ni que sepas porque hay alguna razón, ¿verdad? Porque Dios a veces dice eso, ¿verdad? Pero en este caso, Dios le abrió los ojos a Saulo, ¿verdad? Espiritualmente. Y vemos allá en el 9:21, dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. A Saulo le tenían miedo porque él cuando ya fue sano, él empezó a predicar en Damasco. Mira, no se quedó ahí descansando, no, fue sano y fue inmediatamente a predicar a Damasco, donde él estaba. Empezó a predicar en Damasco y todos le tenían miedo. ¿Quién es este? No es este el que andaba persiguiendo la iglesia. No, esto nos quiere llevar, nos quieren apresar y nos quieren llevar a los sacerdotes. Le tenían temor, pero él ya había cambiado. Pero te digo, un cambio radical, porque él cambió de una manera absoluta. Ya no era el perseguidor de la iglesia para matarle. No, ahora el perseguidor de la iglesia, pero ¿para qué? Para compartirle el evangelio que Dios había destinado, porque después se convirtió en un apóstol, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ellos le tenían miedo. Tanto así que lo querían matar. Imagínate qué tremendo. Antes él era el que quería deshacerse de la iglesia, ahora ellos querían como obtener venganza, ¿va? Y querían matar a Saulo. Y lo vemos aquí en el 9:25, dice, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Ve? Aquí estaba él huyendo de los judíos, ¿verdad? El Saulo, porque lo quería matar, andaba huyendo de los judíos, pero dicen que ellos ahí donde llegó, ¿verdad? Lo pusieron en un canasto y lo bajaron para poderlo auxiliar, ¿verdad? Y que se pueda huir, ¿verdad? De aquellos que lo querían quitar la vida. Entonces vemos cómo acontece esto. Luego dice que llega a Jerusalén. Saulo llega a Jerusalén allá en el 9:31 y de igual manera le tenían temor. De igual manera habían escuchado hablar de él y no querían saber nada de él. Pero ahí había una persona llamada Bernabé. Bernabé viene y les relata, les dice, no tengan temores. Este Saulo y les comentó lo que había acontecido con él, que había visto la luz de Jesús y que había sido convertido. Entonces, cuando ellos ya escucharon toda la historia, dice que le tomaron y lo enviaron a Cesarea y también lo mandaron a Tarso, ¿verdad? Pero en este momento dice aquí, ¿verdad? En el versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vemos aquí que él no se detuvo. Esa es otra cosa que podemos notar. Recién convertido, pero él no se detuvo. Él no se detuvo a predicar, a dejar de predicar. Dice, es cierto, me están persiguiendo, pero voy a seguir predicando. Es cierto, me quieren matar, pero voy a seguir predicando. Esa era la condición de él. Tuvo que huir, pero voy a seguir predicando, porque él no se cayó. Él siguió predicando, dice aquí, ¿a dónde? Dice que predicó en Judea, en Galilea y Samaria. Y las iglesias eran edificadas, dice aquí, tenían paz. Eran edificadas porque andaban en el temor del Señor
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, porque esto es lo que estaba haciendo Saulo. Todavía no era Pablo, era Saulo. Todavía Dios no le había cambiado el nombre. Aquí era Saulo, pero él ya andaba predicando el Evangelio. Y ya él andaba ahí ya mostrando lo que era el Espíritu Santo. Mira lo que él hacía. Cómo nosotros podemos aprender de esta persona, de este testimonio que podemos notar nosotros, de que andaba una vida tremenda, pero Dios lo transforma, Dios lo cambia. Es que para Dios no hay nada imposible. Y mira qué propósito tan grande tenía para él nuestro Dios. Y por eso es que yo te digo, este era el siguiente apóstol, el que venía a suplir a Judas. ¿Por qué? Porque vemos la vez pasada, estamos viendo que por suerte eligieron a uno y salió Matías, ¿verdad? Pero yo no escucho, como te dije que ves, no he leído nada aquí acerca de Matías. Pero a Jesús sí se le presentó, a Saulo sí se le presentó Jesús. Y Jesús fue el que escogió a cada uno de sus discípulos, si te das cuenta. Cuando tú lees los 4 evangelios, Jesús mismo escogió a su equipo de trabajo. Él fue a buscar a cada uno de sus discípulos, los que iban a andar con él. Él mismo lo buscó, y en el que iba a ser el sucesor de Judas no podía ser la excepción. Podemos notar que a Matías y al otro que estaban ahí no se les presentó Jesús como se le presentó al apóstol Pablo. Y vemos las cosas, todo lo que él hizo, ¿verdad? Cómo Dios vino y lo levantó para poder edificar la iglesia y levantar iglesias, porque él anduvo viajando por varias partes y levantó iglesias y estuvo pendiente de esas iglesias y estaba edificando cada una de ellas, ¿verdad? Ese es el trabajo que él había tenido. Ahora vamos a ver acá, vamos a dejar un momentito al apóstol, a Saulo, porque en este entonces es Saulo. Vamos a hablar del otro personaje que es Felipe. Y este es otro de los apóstoles, ¿verdad? Dice que predica en Samaria. Como todos ellos empezaron a predicar, Felipe también empezó a predicar en Samaria. Y ahí existía un problema, que había un problema de hechicería. Y eso lo vemos allá en el 8, 9, 10. Vamos a ir al 8, 9, 10. Dice, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Dice que esta persona se había levantado a hablar, supuestamente, a engañarlos, ¿verdad? Acerca de lo que es Jesús. Por eso es importante, ¿verdad? Hoy en día venir y estudiar lo que tenemos, que es la palabra de Dios. Porque así como en este acontecimiento, también Dios nos prevé que en los posteriores días se levantarán falsos maestros, se levantarán falsas profetas, falsas personas hablando hablando de lo que mal, o sea, hablando herejías, dice la palabra de Dios. Pero también se van a levantar falsos Cristos, falsos, o sea, personas haciéndose creer Dios, ¿verdad? Personas haciéndose creer Dios. Todo eso lo vamos a ver en estos postreros días. ¿Y qué tal aquella persona que no lee la Biblia, que no está acostumbrada a leer la Biblia? Qué interesante es leer la Biblia y qué interesante estar recordando, ¿verdad? Que hay que leer la Biblia, ¿verdad? Que es necesario leerla. ¿Por qué? Porque si tú conoces. Si tú conoces de la Biblia, nadie te puede engañar. Si tú conoces, tienes conocimiento, tienes aquellas semillitas sembradas desde tu niñez, que tienes esa palabra ahí, aunque tal vez ahora tú te sientas así como que te has alejado un poquito, pero esa semilla está sembrada en ti, pero aún así es necesario que sigas leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en estos momentos esta persona estaba engañando a muchos, estaba actuando con hechicería, con magia, y estaba engañando a muchos creyendo que ese era el poder de Dios y no era el poder de Dios. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando algo es de Dios? Si te produce paz, si lo que tú estás viendo te produce paz. Hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Lo que tú no entiendas, pues mejor, pero es mejor respetarlo, ¿verdad? No hablar mal, pero si te produce paz, si algo te es dado a ti y te produce paz, es de Dios. Porque la hechicería no es de Dios y la hechicería
no puede producir paz. La hechicería te pone más inquieto, ¿verdad? Porque no es de Dios. Todo lo que es de Dios produce paz. Amén. Entonces ahí podemos diferenciarlo. Porque después viene y entra en acción Felipe. Felipe llega a este lugar y empieza a predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? El que Jesús dejó. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Predicaba, enseñaba y sanaba a las personas y las liberaba. Ese es el mensaje que llegó a predicar Felipe, el evangelio del reino. Y entonces vino en el 8:12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mira que tomaron la determinación de bautizarse. Con el hechicero no lo hacían, ¿verdad? Porque solo era un acto de magia, algo que era superficial, algo que no tenía ninguna llenura, no te satisfacía. Así como cuando a veces alguien viene y tiene deseo de comer algún alimento que le guste y de repente se lo sirve y se siente después agradable y se siente sustento, ¿verdad? Así mismo es esto, ¿verdad? Ellos veían la hechicería, se sentían halagados en el momento, pero ya después nada más aflicción quizás les producía. Pero al mensaje del reino, ¿verdad? Venía trayéndole libertad, llenura del espíritu, manifestaciones sobrenaturales. Entonces todo eso podían ver ellos la diferencia y sentir la diferencia. Tanto así que dice aquí que se bautizaron, tomaron la determinación de bautizarse. Pero ellos se bautizaron. Pero dice aquí también que los apóstoles, ¿verdad? Se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo ahí con Felipe. Se dieron cuenta y enviaron a Pedro y a Juan. Porque ellos es cierto, dice ahí, que estaban siendo bautizados con agua, ¿verdad? Pero era necesario que recibieran el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso es que llegaron. Y llegaron, y dice ahí en el 8:17, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Hay algo tan diferente cuando tú le das la cabida en tu corazón al Espíritu de Dios. Cuando tú le das la oportunidad a que Él dirija tu vida. Cuando tú le das la oportunidad al Espíritu de Dios, ¿verdad? Para tomar antes decisiones. Todo eso cambia. Es más satisfactorio cuando tú le das la oportunidad a Dios que transforme tu vida. Nosotros por sí solos no podemos cambiar. Alguien no te puede cambiar. Una persona no puede cambiar a otra. Le puede aconsejar, pero la determinación de cambiar la toma cada quien. Pero también uno solo a veces no puede cambiar. A veces hay circunstancias que se hacen muy difíciles. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el Espíritu Santo, Él sí puede transformar a cualquier persona, como lo vimos con Saulo, ¿verdad? Él puede cambiar a cualquier persona en un momento, así en un 2x3, Él viene y transforma a las personas. Entonces estas personas dejaron de escuchar al hechicero, incluso dice la palabra de Dios, que aún este hechicero llamado Simón, porque así se llama, llamado Simón, hasta él, imagínate, hasta él recibió a Jesús. Hasta él se convirtió. Eso quiere decir que no tenía bases sólidas, porque era un hechicero. No tenía bases sólidas. Tan potente o tan fuerte fue ese evangelio que llegó predicando Felipe, que hasta este hechicero se convirtió. Mira qué bendición, cómo Dios cambia a las personas. Eso quiere decir que tú y yo siempre tenemos esa esperanza de que vamos a cambiar como Dios quiere que seamos, ¿verdad? Para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Aquellos que tal vez estén luchando con algunas circunstancias tienen la esperanza de que si le permiten a Dios, esas circunstancias van a cambiar y van a tener esa nueva vida que Dios ofrece, ¿verdad? Aquel que se atreve a recibirle. ¿Qué más podemos hablar de Felipe? Felipe, dice ahí que Felipe se encontró con un etíope. Vemos ahí en el capítulo 8, ¿verdad? Del 8 en 26 en adelante. Dice que el ángel le habló a Felipe y le dijo, ¿verdad? Que se levantara y se fuera hacia el sur. Y él obedeció, ¿verdad? Se fue por camino. Dice que llegaba de Jerusalén a Gaza, ¿verdad? Y dice que, dice porque era un camino más factible para poder llegar ahí. Pero en ese momento, cuando él iba ahí, dice que vio a un etíope, ¿verdad? Que estaba sentado ahí en unos tesoros, ¿verdad? Pero él estaba leyendo. ¿Verdad? El etíope estaba leyendo y en ese momento llega Felipe y le dice, ¿y qué lees? ¿Entiendes lo que lees?
¿verdad? Y él le dice que no, porque nadie le había explicado. Vamos a leerlo así como dice aquí. Dice en el 8:29-31. En el 8:29-31 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a él, junto al carro, ¿verdad? Junto al carro dice, y acudiendo a Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, este señor, este etíope, venía, ¿verdad? Estaba en su carro. Pero el Espíritu Santo, vemos la obra del Espíritu Santo. Vemos la obra del Espíritu Santo que conoce todo y conoce los corazones de los demás. Conoce la inquietud que tenía este etíope. Porque este etíope estaba leyendo al profeta Isaías, o sea, venía leyendo la palabra de Dios. Pero, o sea, había necesidad de que alguien le explicara y el Espíritu Santo lo sabía. Y le puso la persona correcta en el camino a Felipe. Y así somos nosotros. Los hijos de Dios muchas veces somos impulsados a hacer ciertas acciones de gente que necesita escuchar de Dios, porque hay gente que Dios nos coloca en el momento exacto. Como otra anécdota que te voy a comentar, y estoy comentando todo esto para que tú veas cómo obra el Espíritu Santo. Una vez yo estaba aquí, ¿verdad? Arreglando todo lo que es la casa, y de repente estaba escribiendo y sentí a alguien detrás. Sentí una presencia atrás de mí, ¿verdad? Pero yo ya la había sentido, yo sabía que, bueno, sentí la presencia ahí, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y me puse a orar. Después me levanté y me fui al cuarto, ¿verdad? Y cuando estaba en el cuarto, agarraron, yo tenía de estos, tenía varios, como iba a predicar a varias partes, tenía uno destinado para los hospitales, tenía otro destinado para el transporte colectivo, tenía otro destinado para cuando iba así a las zonas de colonias, ¿verdad? Tenía varios para de diferentes apartados, ¿verdad? Porque no a todos se les puede hablar de la misma manera. Entonces tenía de diferentes apartados. Y en ese momento, cuando yo llegué a mi habitación, me tomaron todos los tratados así, y sin mentirte, me los tiraron aquí en el hombro. Así. Me los tiraron en el hombro. Yo empecé a ver si estaba abierta la ventana, y la ventana no estaba medio abierta. No había tanto norte, no había nada como para decir que se volaron. No, es que literalmente como que alguien viene y te agarra los tratados y te los tira en la espalda así. Así me los tiraron a mí. Y cuando yo vi eso, yo empecé a reprender. Yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y empecé a reprender porque yo creía que era algo malo, ¿verdad? Porque no había distinguido todavía qué es lo que estaba pasando. Y cuando volteo a ver así, donde tengo mis zapatos, uno estaba así arribita que el otro, pero cuando yo volteé a ver, colocaron los zapatos los dos al mismo, así, a la misma estatura, y los bajaron desde donde tenía los zapatos hacia el suelo y los pusieron a la par. Los zapatos que yo me ponía para ir a evangelizar, esos son los que Dios me sacó. Y yo entendí, dije, ¿qué es esto? Dije yo, porque yo estaba viendo tantas cosas bien raras, ¿verdad? Y me puse a orar y el Señor me dijo, no temas porque soy yo, es mi ángel que está contigo. Quiero que vayas, me dijo, al hospital quirúrgico. Específicamente fue, quiero que vayas hoy al hospital quirúrgico y quiero que vayas a evangelizar ya en los tratados del hospital que me habían aventado en la espalda. Amén. Para que yo fuera a predicar. Y cabal fui en un horario que nunca he ido. Y fue de noche. Llegué a la hora de la noche, yo solita andaba ahí. Y le digo, Señor, tú me guardas, tú me proteges, y llegué, ¿verdad? Y empecé a hablarle a todos los que estaban sentados ahí. A predicarles a todos los que estaban sentados ahí. Cuando llegué a la persona correcta, acaba sentí el Espíritu Santo. Por ella es que vine. La persona estaba angustiada, estaba atormentada, estaba llorando inconsolablemente porque le habían dicho que su familiar no iba a pasar de esa noche. Y yo le dije, mire, vamos a orar por esa persona. Oramos por esa persona. Esa joven era una mujer. Esa joven recibió a Jesús esa noche. No sabía nada de Jesús. Yo le compartí el evangelio y esa persona recibió a Jesús ese día, ¿verdad? Esa noche ella recibió a Jesús. Y cuando yo llegué a esa persona, dije, por ella es que Dios me envió. Amén. Dios nos envía nos pone en el camino de personas que necesitan del mensaje de Dios. Así es como Dios obra. Y así pasó, ¿verdad? Con esta persona.
El Espíritu Santo sabía que este etíope tenía curiosidad, porque estaba leyendo el libro de Isaías, tenía curiosidad, pero le dice, no tengo quien me explique, ¿verdad? Ahí le dice, no tengo quien me explique, pero él quería leer, quería saber. Y Dios le pone a la persona correcta en el camino. No deseches a las personas que pone a Dios en tu camino para poderte ayudar de alguna circunstancia que muchas veces tú desconoces, porque Dios sí conoce el futuro. Amén. Dios sí conoce el futuro, y una cosa que yo siempre hago es que yo trato la manera de ser lo más obediente posible, que cuando Dios me envía a un lugar a dar un mensaje, yo siempre voy, porque es honrando a mi Dios, y Él es el que respalda toda la palabra que Él pone en mi boca para poderla expresar. Amén. Entonces en esta ocasión así sucedió, ¿verdad? Y aquí vemos a Felipe. Vemos a Felipe aquí auxiliando a este etíope que necesitaba saber lo que entendía. Y vamos a leer la porción que estaba leyendo aquí, que es la porción que dice cuando Jesús vino, ve que fue llevado como cordero al matadero y que no mencionó en una palabra. Y él dice, bueno, ¿y de quién se trata esta persona? Porque a él le impresionó esto. ¿De quién se trata? Decía el etíope. Entonces cuando vio Felipe, ¿verdad?, la necesidad, aquel hambre de querer saber de quién se trataba, él aprovechó la oportunidad y empezó a hablarle de Jesús. Mira qué poderoso es esto. Le empezó a hablar de Jesús. Le dijo, no, esa persona es Jesús, es el Salvador de nuestra vida. Empezó a hablar de quién era Jesús, lo que Jesús hacía. Y él reconoció a Jesús, que dice ahí que se bautizó, ¿verdad? Se bautizó. Dice ahí que tomó en ese mismo momento, ¿verdad? En ese mismo momento él decidió que quería bautizarse. Y lo vemos acá en el 8:38. En el 8:38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. O sea que esta persona era un etíope eunuco, ¿va? Y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el cual no le vio más y siguió gozoso su camino. Mira las cosas que el Espíritu de Dios hace. Amén. Pone las personas correctas en el momento exacto que lo necesitan. Este etíope venía leyendo la palabra de Dios, no la entendía, le pone a Felipe para que se lo explique. Termina la situación en una conversión. La persona acepta a Jesús y no solamente eso, decide bautizarse. Mira qué bendición. ¿Y qué tal si Felipe no obedece? ¿Qué tal si Felipe le dice al ángel, no, al ángel que le está diciendo, mirate por el sur, ¿verdad? No quiero irme, ¿verdad? Ahí voy, yo tengo un camino ya trazado y ese es el que voy a seguir. ¿Qué tal si no le obedece? Esa persona que necesitaba entender la palabra, esa persona que tenía una urgencia de saber qué es lo que se estaba diciendo ahí, pues se hubiera perdido, ¿verdad? Pero gracias a que Felipe, fíjate bien lo que estamos aprendiendo, gracias a que Felipe obedeció a esa voz del Espíritu de Dios que se le presentó como un ángel, siguió la dirección, las instrucciones de Dios, ¿verdad? Siguió las instrucciones del Espíritu de Dios, se sube al carro con esa paciencia para venir a explicarle al etíope de qué se trataba la porción que estaba leyendo. Empezó a hablar de Jesús. No solamente hubo una alma que vino a Jesús, sino que también esa persona se bautizó. ¿Y qué significa el bautismo? Porque hemos visto este concepto este día. Ya lo he explicado otras veces, pero el bautismo significa, cuando una persona decide bautizarse, hay dos circunstancias que pasan aquí. Que la persona tiene que ser sumergida completamente en el agua. Y cuando esa persona es sumergida en el agua, está diciendo que está siendo sepultada su vida pasada. O sea, lo pasado ya no tiene que venir y tomar prioridad en su vida. Lo pasado ya no va a hacer efectividad en su vida. Lo pasado quedó en el pasado, ya murió al pasado. Esa persona viene y se sumerge así en el agua, ya está renunciando a su pasado y está diciendo, la vida pasada ya no cuenta para conmigo. Y cuando se levanta de nuevo, la persona está diciendo, resucitado con Jesús para una nueva vida con Él. Amén. Entonces eso es lo que estaba diciendo ese etíope. Les reconoció que Jesús era el Salvador, Hijo de Dios, y vino y se bautizó para renunciar a su vida pasada y para iniciar una nueva vida con Jesús. Y en ese momento vemos otro acontecimiento sobrenatural,
que arrebatan a Felipe. Lo arrebata el Espíritu Santo, así como arrebató a Elías, ¿verdad? Como arrebató a Enoc. Solo que a Felipe lo arrebató, pero lo fue a colocar a otras partes para que siguiera compartiendo el mensaje de Dios. Ahora a Elías y a Enoc se los arrebató y se los llevó al cielo. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Que están en la presencia de Dios, se arrebataron, o sea, el Espíritu de Dios los arrebató a Elías y a Enoc. Pero a Felipe lo arrebató y lo ubicó en otra parte para que siguiera predicando el evangelio de nuestro Señor. Así que esto es lo que hemos compartido ahora, ¿verdad? Espero que con esta intervención te sientas motivado o motivada, ¿verdad? Tú que me puedas escuchar ahí a querer compartir de cualquier manera el mensaje de Dios, no importa, un mensaje, un tratadito, una persona con una porción bíblica que lea, quizás es la que necesita escuchar para poder solventar su vida, para poder tener dirección en su vida, para poder tomar una decisión. No sabemos qué necesidad está pasando la persona, pero cuando Dios te pone en el corazón hacer algo, hazlo, ¿verdad? Porque es el Espíritu de Dios enviándote a aquella persona que lo necesita. Entonces vemos dos casos aquí. La conversión de Saulo, que es algo bien radical, ¿verdad? Un cambio excelente, que solo el Espíritu Santo lo puede hacer, ¿verdad? El cambio de Saulo, y vemos cómo Felipe viene y empieza a hacer el ministerio, ¿verdad? Lo cual Dios le envió a predicar el mensaje, ¿verdad? A ese etíope y a los lugares donde anduvo él compartiendo la palabra de Dios. Así que cambiemos una nueva vida, es esa, renunciar a nuestro pasado y venir a realizar todo lo que Dios permite o lo que Dios nos va indicando, ¿verdad? Nos dando las indicaciones para poder seguir esos pasos, para cumplir esos propósitos de Dios en nuestra vida, para realizar esas asignaciones que Dios pone en nuestra vida que debemos de avanzar, ¿verdad? Que hemos de ejecutar. Así que ahora dejamos esto aquí, ¿verdad? En tu corazón. Vamos a orar en este instante para que sea Dios, pues, ¿verdad? Que se nos quede con nosotros aquí en nuestro corazón y que no se pierda. Yo quiero orar ahora. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero hacer esta oración ahorita y que tú vengas y repitas después de mí. Señor Jesús, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento, Señor. Gracias por perdonarme en esa cruz, por haber muerto en mi lugar, Señor, por perdonar todos mis pecados. Ahora yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito si tú hiciste esta oración, si invitaste a Jesús a tu corazón ha sido marcado por el Espíritu Santo, ahora eres una nueva criatura como hemos hablado, ¿verdad? Ahora dirígete a una iglesia, ve a una iglesia para que puedas escuchar de la palabra de Dios, lee la Biblia, si tienes una Biblia, lee la Biblia y ora, ¿verdad? Para que te mantengas firme y la tentación no pueda venir a cobrar efecto en ti, ¿verdad? Sino que seas fortalecido para poder iniciar una nueva vida. Bien, vamos a orar para despedirnos en este instante y gracias por haberme acompañado hasta este momento al final del video. Gracias, bendito Dios, estamos aquí ya hemos culminado lo que es este mensaje de este día. Gracias por habernos permitido, Señor, poderlo otorgar. Te ruego que esta palabra, esta semilla no se pierda, sino que quede bien cimentada en esos corazones, Señor, y que lo podamos poner en práctica, que seas tú alimentando nuestro espíritu y despertándolo, Señor, para poder tener ese primer amor apasionado, para poder venir al servicio tuyo. Dirígenos, Señor, hacia un lugar donde tú quieres que compartamos tu evangelio. Señor, danos a entender cuál es la dirección, cuál es el lugar, en qué momento podemos nosotros llegar a un lugar a compartir el mensaje. Donde sea que tú nos envíes, Señor, es donde queremos ir. Gracias, bendito Señor. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Bendícelos en sus necesidades, protégelos en todo momento, en sus salidas, sus entradas, sus hogares. Bendito Señor, así como van a trabajar, pues que puedan regresar de nuevo a sus hogares en la condición, Señor, de que tú los has protegido en todo momento. Aparta todo mal del camino, Señor, y te ruego que también sanes a aquellos que están enfermos, Señor, que tú les restaures su salud, que levantes de esas camas, de esas camillas, a aquellos que están
convalecientes, Señor, que puedan restaurarse, Señor, para poder venir a incorporarse a sus labores diarias. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos dejado todo en este momento. Amén y amén. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, ¿verdad? Así es que vamos a seguirnos viendo el día de mañana para poder continuar con esta historia de los hechos. Ya casi vamos, ya más avanzadito, ya vamos casi culminándolo, ¿verdad? Son pocos temas, pero gracias por estar ahí, ¿verdad? Por ser fiel a escuchar lo que es el mensaje de Dios. Así que te espero el día de mañana, si Dios lo permite. Vamos a continuar con otro tema más relacionado al estudio del libro de los Hechos. Te mando muchos abrazos a donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos vemos si Dios lo permite. Bendiciones.